Bienvenidos a KJP Bible Stories, Isaías capítulo 9, parte A. Empezamos con la palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti. Vengo hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Pido que bendigas tu palabra y que nos enseñes. Venimos a ti como estudiantes y tú eres el maestro. Pedimos también el perdón de nuestros pecados, pedimos por la paz y la libertad de poder estudiar sin interrupciones. Y también pedimos que bendigas tu palabra y nos enseñes y nos eduques. Y gracias por toda tu misericordia y tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer grabé la parte 8 de la subí porque ya lo tenía desde hace mucho. Y hoy me toca subir esta parte. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque solo Dios nos puede dar lo que nosotros no tenemos. Sin embargo, dice el versículo 1, sin embargo no habrá oscuridad como en su tribulación, cuando al principio afligió levemente la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí, y después la afligió más gravemente el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de las naciones. Primeramente quiero empezar que cuando leí este versículo no tenía ni idea. Le agradezco a Dios. Y también cuando leí todo esto, ¿qué significa eso? Que el camino del mar al otro lado del Jordán. Es como dar direcciones. ¿Dónde se encuentra Galilea? Al otro lado del Jordán. En el camino del mar, ¿verdad? Así. Este comentario de Ellicott para lectores ingleses dice, sin embargo, la oscuridad. Incluso en la versión inglesa. No habrá oscuridad, dice el versículo, ¿verdad? Que los capítulos están mal divididos y que lo que sigue forma parte de la misma declaración profética de Isaías 8. Sin embargo, esta versión es tan oscura que resulta casi ininteligible. Requiere una restauración completa. Literalmente, ellos siempre dicen que eso está ininteligible, pero yo no creo eso, porque Dios nos quiere bendecir con entendimiento. La sabiduría que Dios dejó en su palabra es de beneficio para nosotros. Si nosotros la vemos inteligible o que no podemos entender, porque sí llegamos a puntos que no podemos entender, pero por eso tenemos un Dios para pedirle la sabiduría y el entendimiento. Amén. Entonces yo ahorita quisiera borrar esa parte que dice ininteligible porque no estoy de acuerdo, pero vamos a borrar esto. Y lo hago aquí enfrente de ustedes para que vean que hay veces que hay citas que no voy a estar de acuerdo en lo que dicen. Aquí. Ok. Ciertamente no hay tristeza para la afligida. En el pasado trajo vergüenza a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el presente trae honor en el camino junto al mar, más allá del Jordán, el circuito de los gentiles. Nota cómo él cambia las palabras un poco. El profeta había visto en los versículos finales de Isaías 8 el punto álgido de la miseria. Esa imagen, por así decirlo, se disuelve y otra ocupa su lugar, la afligida. Toda la tierra de Israel ya no sufrirá más aflicción. El futuro constataría, hay un contraste lo que sufrieron, y ahora va a venir un gozo. Marcadamente con el pasado, las tierras de Zebulón y Neftalí, la región posteriormente conocida como la Alta y la Baja Galilea, había sido devastadas y saqueadas por Tiglat-Pilneser
en 2 Reyes 15:29. Esa misma región, descrita por el profeta en diferentes términos. El primero representa las divisiones tribales, el segundo las geográficas. Será en adelante escenario de una gloria mayor de la que Israel jamás había conocido. El comentario bíblico de Jameson Fawcett Brown, que les había dicho, son 3 varones que escribieron los comentarios sobre la Biblia. Por Salmanasar, que tomó Samaria y llevó a Israel cautivo en 2 Reyes 17, 5 y 6, de cuya calamidad, aunque todavía estaba por venir, el profeta había como si ya hubiera pasado, como es su costumbre. Es verdad. Por el camino del mar, en esa parte de la tierra que limita con el mar, a saber, el lago que comúnmente se llama mar, como Mateo 4:18, Juan 21:1, etc., y con el cual limitaban las porciones de Zebulón y Neftalí. Más allá del Jordán, o al este lado del Jordán, porque esta preposición se usa en ambos sentidos, y se podría decir que esta tierra más allá o este lado del Jordán en diversos aspectos, Galilea de las naciones o Galilea de los gentiles, a saber, la alta Galilea, llamada así porque limitaba con los gentiles. Qué interesante. Aquí dice a saber. Qué chistoso. Pero yo creo que lo más importante, si algo no está perfecto en los comentarios, se enfocan en lo que sí se va a establecer con la palabra de Dios. Amén. Aquí tenemos un poco de historia. Esto lo agarré en la internet, pero no tengo el enlace. ¿Por qué? Porque solamente lo busqué y lo primerito que me salió lo agarré. Galilea fue conquistada por Asiria en 2 fases, en 2 tiempos. Primero, en 733 o 732 AC, Tiglat-Pileser, nota acá que le pone la L como en inglés, el tercero, capturó a Galilea y deportó a sus habitantes, convirtiéndolo a la región en una provincia asiria. Luego, en 722, 10 años después, porque recuerda que se quitan los años, los asirios, bajo el mando de Salmanasar el quinto, y más tarde de Sargón el segundo, completaron la conquista del reino del norte de Israel, que incluía Galilea, y deportaron a la población restante. En 2 Reyes 15:29 dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, nota como que aquí no dice Pilneser. Qué chistoso, ¿verdad? Ay, no. En la Biblia en español, a ver cómo dice 2 Reyes 15. Vamos a ver. En inglés dice Tiglat-Pileser. Y en la Biblia en español, a ver. Bibles. Ups, eso no. Ay, no más. ¿Cómo se me quitó esta cosa? Sagradas Escrituras de la Reina Valera. Vamos a ver, la popular. Ok, si dice Tiglat-Pileser, entonces no es una N. A ver dónde va.
Ok, el versículo dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó a Aiyón, Abel, Besmaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. O sea que no solamente fue Galilea y Neftalí, pero el versículo solo está mencionando esos dos lugares, ok. Isaías 9:1 solo está mencionando esos dos lugares. En Josué 21:32, y la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea. Sedes es una ciudad en Galilea, con sus ejidos para ciudad de refugio para los homicidios, Hamot, todos los ejércitos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. El punto de que yo haga pues ese versículo es de que Neftalí está en Galilea. Okay, la tribu de Neftalí se localiza en Galilea. ¿Estoy correcta o no? Neftalí es la tribu, Galilee es el lugar, la locación. Ok. En 2 Reyes 17:4. Porque recuerda lo que está diciendo el profeta. Sin embargo, no habrá oscuridad en su tribulación cuando al principio afligió. Primeramente, la afligió levemente. Segunda, la afligió más gravemente. ¿Ok? Entonces aquí está en el versículo 15-29 es la primera vez. En el 17:4 es la segunda vez. ¿Ok? Que afligió. Y el rey de Asiria halló conspiración en Oseas, porque había enviado mensajeros. Recuerde que Neftalí es de la tribu del norte, ¿ok? El que había mensajeros, porque había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había llevado ningún presente al rey de Asiria, como solía hacer cada año, por lo cual el rey de Asiria lo encerró y lo encadenó en la cárcel. Lo que pasa es que el rey Oseas del norte ya no quería ser esclavo del rey de Asiria. Le tenía que llevar presentes costosos, ¿ok? Entonces fue y dijo, ayúdame, rey de Egipto. Entonces, ándele, lo encadenó. Lo puso en la cárcel. Entonces el rey de Asiria recorrió toda la tierra y subió a Samaria y la sitió durante 3 años. Y en el noveno año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Azaria, y lo puso en Halath, en Harbor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Pues los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que les había sacado de Egipto en la mano de Faraón. Aquí vemos la razón, ¿verdad? Que pecaron contra el Señor. Ok, dice, los había sacado de Egipto de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Practicaron idolatría. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había expulsado delante de los hijos de Israel y de los reyes de Israel, que ellos habían promulgado, y los hijos de Israel hicieron en secreto cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Y edificaron lugares altos en todas las ciudades. Edificaron lugares altos se refieren lugares donde tenían sus imágenes, ¿ok? De acera. Y cuando estamos haciendo acera, no te imagines wax. Así se llama el ídolo, ¿ok? Porque wax se dice acera, pero no es la misma, ¿ok? Así se llaman los ídolos antiguos. El ídolo. Tenían muchos, pues. Entonces, ¿dónde me quedé? Edificando los lugares altos, ¿verdad? En todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y erigieron imágenes y aceras en todo cerro alto y debajo de
todo árbol frondoso y quemaron incenso allí, en todos los lugares altos, como hacían las naciones que el Señor había desterrado de delante de ellos. Se hicieron cosas perversas para provocar la ira del Señor, porque servían los ídolos, de los cuales el Señor había dicho: no haréis esto. Sin embargo, el Señor amonestó contra Israel y Judá por medio de todos los profetas y videntes, diciendo: apartaos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres, que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que endurecieron su cuello, cerviz, como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. ¿Por qué quisieron ser de esta manera? Por rebeldes y testarudos, ¿verdad? Insensatos, también podemos decir. Rechazaron sus estatutos, el pacto que hizo con sus padres y los testimonios que les prescribió. Siguieron la vanidad. Cada vez que dice vanidad, póngale usted ahí en su mente: idolatría. Y se volvieron vanos, siguiendo a las naciones que les rodeaban, de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas, 2 becerros, se hicieron una imagen de acera. Ahí está el nombre que te decía. Adoraron a todo el ejército del cielo y le sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Recurrieron a la adivinación y a los encantamientos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocar la ira. Por lo cual el Señor se enfureció en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó más que la tribu de Judá. Ese es el enfoque de este versículo. Que las tribus del norte sufrieron mucha persecución por Asiria. ¿Por qué? Porque pecaron contra el Señor. Y aparte, recuérdese también que Rezín y Peca se juntaron para tratar de destruir a la tribu de Judá, la cual también contiene Benjamín. Entonces les pasó mucho sufrimiento. Entonces veamos lo que continúa, versículo 2. Y sí estoy un poco enferma, por eso me escucho así. El pueblo que andaba en tinieblas, es el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién andaba en tinieblas? Pues la tribu del norte. Aunque también en este versículo solamente está hablando de ellos. O sea que en cierta manera, si estuvieras en ese tiempo en Asiria, carcelado como el rey, le llega la palabra del profeta. Ahí está la esperanza. ¿Sí o no? Sí. Aunque en su tiempo no la van a experimentar. Lo que está escrito en Isaías 9 es una esperanza del futuro, de lo cual se cumplió. Y ya lo vamos a ver pronto. Entonces ese pueblo andaba en gran tinieblas. ¿Por qué? Porque se hicieron vanos. Ya leímos todo eso, ¿verdad? Y también recuerda este versículo 2. Nos recuerda cómo estaban sufriendo. Lo que termina en el capítulo 8, versículo 22. Los que moraban en la tierra de gran sombra de muerte. Ok. Yo creo que el versículo 22 se refiere a ambas tribus. Pero siempre podemos seguir estudiando, ¿verdad? Pedirle a Dios que no tengamos conclusiones equivocadas. Las tribus del norte fueron las primeras en sufrir las invasiones asirias. Así que por la misericordia de Dios serán las primeras en ver la luz del Mesías. Mateo 4, 13 al 16 cita este pasaje como claramente cumplido. Mateo 4 está cumpliendo Isaías 9. ¿Ok? No todo el capítulo, pero los versículos mencionados. Que creo que son quizás 1 al 6. Pero siempre vamos a seguir estudiando. Si yo digo algo medio que no estoy segura, usted sabe, el estudio le clarifica.
Cita este pasaje como claramente cumplido en el ministerio de Jesús en Galilea, dado que la mayor parte del ministerio de Jesús tuvo lugar en esta zona norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Exactamente como dice. Alrededor de la Galilea. Oh, hermosísimo. Ahorita va a ver los versículos. Ciertamente tuvo una bendición especial para esta tierra, antes poco estimada. Esa cita la agarré de la tablet, de mi aplicación de la Biblia. Hay sección donde hay comentarios y ese es el señor, ese David Guzik. Este es un comentador que vive ahorita, tiene un canal en YouTube y da muchos comentarios. No es mi favorito, pero cuando ocupas algo tienes que ver por todos lados. Has visto, más bien vieron. Because en inglés dice have seen a great light. Han visto una gran luz, pero más bien vieron, ¿verdad? El pretérito profético se usa a lo largo de todo el pasaje. Una gran luz, la luz del mundo, el sol de justicia, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahí está citando Juan. Irrumpió por primera vez en la humanidad en aquella zona aparte por el camino del mar, cuando Jesús se presentó a enseñar y predicar en Galilea de los gentiles. ¿Por qué se llama así? Porque está al borde de los gentiles, ¿ok? O quizás hay más significado que yo necesito investigar. Durante 30 años había vivido en Nazaret, en Zabulón. Allí se había presentado por primera vez para enseñar en una sinagoga. Lucas 4, 16 al 21. En Galilea había hecho sus primeros milagros. Juan 2:11, Juan 4:54, en Capernaum, sobre la costa de los límites de Zabulón y Neftalí. Comenzó su predicación de arrepentimiento. Mateo 4:13 al 17. La luz brotó primero en este sector, glorificando la región sobre la cual se había derramado desprecio durante tanto tiempo. Comentario del púlpito. Aquí están los versículos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba en la cárcel, se fue. ¿A dónde se fue? A Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahí está. La tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Exactamente como dice. Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los que se sentaban en región y sombra de muerte luz les resplandó. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir. Entonces lo que está diciendo aquí, que su primera predicación y aún su primer milagro fue en Galilea. Ok. Arrepentíos. Desde entonces empezó a comenzar Jesús a predicar y decir: arrepentíos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este principio de milagros Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11 habla de la boda en Canaán, que es una ciudad en Galilea. Ok. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Al oír que Jesús había venido de Judá a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creéis. El hombre le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le respondió: vete, tu hijo vive. El hombre que creyó en las palabras que Jesús le había dicho y se fue. Mientras descendía, sus siervos salieron a su encuentro y le dijeron la noticia: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le dijeron: ayer a la hora 7 le dejó la fiebre. El padre comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Este es el segundo milagro
que Jesús hizo cuando vino a Judea. Vino de Judea a Galilea. Qué tanto amor nos tiene Dios, ¿verdad? Versículo 3. Has aumentado la nación y has aumentado el gozo. Se alegraron delante de ti, como se regocijan en la siega, como se contentan cuando reparten los despojos. Vamos a ver esto en la Biblia, bien rapidito. Oh, ya está en español. Ok, perfecto. Vemos el versículo 1 que habla del castigo primero, segundo. El segundo versículo que está hablando de las tinieblas que estaban. Y les resplandó la luz porque ahí vino Jesucristo primero. Versículo 3 dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Tiene que ver con lo anterior, ¿verdad que sí? Y el 4 tiene que ver con eso. El quinto tiene que ver con eso. Y el sexto es que Cristo es este niño. Vean cómo concuerda la palabra de Dios. Amén. Porque la razón por qué los traje aquí es porque hay comentarios que dicen que este versículo no pertenece aquí o algo así. Entonces vemos que sí está concordando, ¿verdad? Los versículos. Su conducción, por lo tanto, era tal como si ningún resplandor, ningún rayo de luz los hubiera iluminado. Sin embargo, demuestra que esto no les impedirá disfrutar de la luz ni recuperar su antigua libertad. Y extiende esa libertad no a un corto periodo, sino, como ya dijimos, hasta el tiempo de Cristo. Ok, entonces lo que yo quiero que se recuerden es de que Cristo vino en el año, ¿verdad que vino? Que por ahí en el 4 BC dice, no, perdón, sí es BC, cuando dicen que Cristo nació. Entonces tuvieron que esperar muchísimos años, ¿verdad? Claro que ya habían muerto, porque claro, el humano no vive muchos años, pero aún existía Neftalí, ¿ok? Mucha gente cree que ya no existían las tribus del norte. Estamos viendo que sí existían. Si fueron en cautiverio, no estaban unidos como antes, pero sí existían los lugares y la gente que existía en ese año. Espero que Dios les ayude a entender, ¿verdad? Porque a veces es un poquito difícil. Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que siega se regocijen juntos. Y en esto es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envié a segar lo que no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Labraste significa trabajo. Uno es el que siembra y otro el que ciega, y yo los envié a cegar o a recoger lo que tú no sembraste, lo que no laboraste. Me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos. Ok. Y ahorita voy a recalcar que están diciendo los versículos, ¿ok? Porque quizás hay veces que leemos algo y no lo entendemos. Entonces voy a decir por qué puse estos versículos aquí. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y los fuertes repartirá despojos. ¿Cristo repartirá despojos? ¿Qué son esos despojos? Las bendiciones de Cristo, el perdón de los pecados, las buenas nuevas, la promesa de la vida eterna, el paraíso, la gracia de Dios, etc. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. En 1 Tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros
a los que durmieron en él. Ok, el versículo 35 acá está hablando de la cosecha. ¿Quiénes están siendo cosechados? Primeramente, los de la tribu de Neftalí, los que viven en Galilea y alrededor del Jordán. Primero ahí empezó, ¿ok? Y acá dice, como quien me regocijo en tu palabra, como quien haya muchos despojos. Cuando escucharon la palabra del Señor Jesucristo hablando de su Padre, las buenas nuevas, como el Padre, todo lo que sabemos, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Fue una bendición. La palabra es el despojo. Todo lo que está escrito en la palabra es un despojo. Los despojos son riquezas. ¿Ok? Y también Cristo, haber muerto en el Calvario, recibimos nosotros por fe esos despojos, las bendiciones que Cristo promete dar. Entonces, si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, perdón. Cristo murió y por eso concluye que podemos tener los despojos o las bendiciones, ¿verdad? Y si tú te mueres y no llegas a ver a Cristo, aquí está una promesa, que Cristo nos va a resucitar, ¿verdad? Amén. Versículo 4. Porque quebraste el yugo, nos pregunta, porque quebraste el yugo de su carga, el bastón de su hombro, la vara de su opresor, como el de Madián. También tiene que ver con lo que se está leyendo anteriormente. Comentario conciso de Matthew Henry. Los sirios y asirios, no sé por qué Google no pone mayúscula estos lugares, estas naciones o gentes. Fueron los primeros en asolar los países aquí mencionados y esta región fue la primera en ser favorecida por la predicación de Cristo. Quienes desean el Evangelio andan en tinieblas y el mayor peligro. Pero cuando el Evangelio llega a nuestros corazones y nos haga sabios para la salvación, el Evangelio trae consigo gozo. Quienes desean tener gozo deben esperar pasar por trabajos duros como el labrador antes de alcanzar el gozo de la cosecha, y duros conflictos como el soldado antes de repartir el botín. Los judíos fueron liberados del yugo de muchos opresores. Esto fue una sombra de la liberación del creyente del yugo de Satanás. Gloria a Dios. Cristo viene a quebrar el yugo de la carga del pecado. El pecador está esclavizado al pecado y Cristo viene. Así como liberó a la nación de Israel de Egipto. Igualmente, pero esta vez es una liberación no física, pero espiritual. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Hay gente que se cree más que la palabra. Creen que lo que sale de su boca, su propio entendimiento es suficiente. Y creen que pueden tener su propia interpretación privada de la Biblia. Esos son los sabios a los que estaba refiriéndose Cristo. Y la revelaste a los niños. ¿A cuáles niños? A los apóstoles, a los que le recibieron, a los que no tenían un certificado. Hoy en día, tristemente, hay un certificado o diploma que se llama Masters of Divinity. ¿Sabe qué significa eso tan terrible? Masters of Divinity. Divinity significa divinidad. Maestros, maestría de la divinidad. ¿Puede creer usted eso? A mí no me cabe eso en el cerebro. ¿Quién creen los pastores que ya saben todo? La palabra de Dios es muy profunda, aún más profunda que el mar. Nadie puede maestrar la divinidad y nadie puede maestrar la palabra de Dios. Somos estudiantes, no somos
que lo sabemos todo. Es terrible, ¿verdad? Me sorprendo yo, la gente que tiene ese título en su casa. Pobrecitos, están bien ciegos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿En qué manera están trabajados y cansados? Trabajados y cansados que querer salir de la esclavitud del pecado y no poder. El que está adicto a la heroína sabe que si no para la heroína se muere. Y si la para se muere, ¿sí o no? Exacto, es una esclavitud. Y si la para le pasan cosas horribles, y si no aguanta se puede morir. Y yo he visto casos donde la gente está adicta a eso y Dios los cura. Les sana de esa adicción. Literalmente. También hay lugares allá, creo que en Nueva York, donde la gente se inyecta por gratis. ¿Y por qué tienen eso? Creo que es un tipo de misericordia. Porque se pueden morir si no la tienen. Ya son esclavos a eso. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Venid a Él, es la invitación que Dios tiene. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave o ligero, dice en inglés, y ligera mi carga. A ver, ¿estoy equivocada? ¿O qué pasa? Creo que es Mateo 11, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Es fácil. A ver, esa palabra fácil. Esa es la palabra easy que usan en inglés, que significa fácil. Crestos. Mira qué chistoso, crestos. Es agradable. Es buena. Ok. Vamos a ponerle buena. Mi yugo es bueno. ¿Hay yugos malos? Obvio que sí, ¿verdad? Si no, no existiera. La heroína. Y hay muchos yugos, ¿verdad? Hay la fornicación, hay la pornografía, hay la adicción de ver videos, la adicción de estar en Facebook, en pura vanidad. Mi yugo es bueno y ligera mi carga. Esa es la invitación. Solo Dios nos puede liberar. Nadie más. Nadie más. Ven al Padre en el nombre de Cristo. Confiesa tus pecados, tus iniquidades. Dile qué te está pasando. Te prometo que Dios te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que escribe en su palabra lo cumple. De acuerdo a su santa voluntad. Ahora que hablaba como en Midian, ¿verdad? ¿Se acuerda lo que dijo aquí el versículo 22? Porque quebraste el yugo de su carga, el bastón de su hombro, la vara de su opresor, como en el día de Midian. Recuerda que Dios mandó un ángel a este Gedeón. Vamos a leer eso. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Ahí está la fundación del problema. Hicieron malo.
ante los ojos del Señor, quien los entregó en las manos de Madián durante 7 años. 7 años le sufrieron. ¿Por qué? Porque hicieron mal. Lo que sube baja, lo que es malo se paga. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Libéranos del pecado, oh Dios. La mano de Madián prevaleció contra Israel y a causa de los madianitas. Los israelitas se construyeron cuevas en los montes, cuevas y fortalezas, y cuando Israel hubo sembrado, subieron los madianitas, los amalecitas, o amalekites en inglés, y los orientales los atacaron, acamparon contra ellos y destruyeron la tierra hasta llegar a Gaza. Sin dejar nada para Israel, ovejas, bueyes ni asnos, subieron con sus ganados y sus tiendas. Como langostas de multitud, pues, y cuando dice langostas, no es langostas, es locust. A ver, deja checar. En español lo ponen como langostas, pero son saltamontes, son unos animalitos que se comen la hierba. Ok, no son langostas marinas, no. Ok. Como langostas en multitud, pues tantos ellos como sus camellos eran innumerables y entraron en la tierra para destruirla. Israel quedó muy empobrecido a causa de las madianitas, y de los israelitas aclamaron al Señor. Y los israelitas aclamaron al Señor, y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron al Señor por causa de los madianitas, en el capítulo 8, 28, Madián fue sometido ante los israelitas. Y usted puede leer el capítulo 7 entero, lo demás, los versículos que quedan, donde un ángel se le aparece a Gedeón, ¿verdad? Y cómo pelean con solamente 300 hombres y ganan la batalla. Madián fue sometido ante los israelitas y no volvieron a levantarse. La tierra permaneció tranquila durante 40 años en los días de Gedeón. Isaías 10:5 dice: Oh Asirio, la vara de la ira mía y el bastón de sus manos es indignación mía. Y literalmente Asiria también fue un bastón, así como eran los otros acá, los madianitas. Entonces el bastón se usa como un tipo de castigo. Es alguien está siendo tu dueño cuando tienes el bastón en tus hombros. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sabes qué? Este versículo no va aquí. Déjame ver. Este versículo sí va aquí, pero también pudiera ir en el otro versículo. Versículo 5. Cada sandalia de los guerreros. Espérate, ¿qué pasó? Vas a decir tú. ¿Cómo que sandalia? Lo que pasa es que en la Biblia en inglés dice boot. ¿Y ahora cómo se dice boot? A ver, ¿qué dice acá? Botas, ¿verdad? Ya me acordé. Botas. Este versículo está editado. ¿Por qué? Porque si lo dejamos como está, no se entendería. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de las palabras italizadas. Entonces, quizás aquí yo debía de haber italizado algunas. Pero dice: cada sandalia de los guerreros caminan ruidosamente. ¿Y por qué sandalia? Porque en aquel tiempo no existía la bota. ¿Ok? Y las vestiduras revolcadas en sangre. Esto será quemado. Cesará la guerra. Combustible del fuego. Así dice en inglés, combustible del fuego. Ok. Comentario de Ellicott para lectores ingleses. Dice: la imagen de los conquistadores recogiendo el botín o la ganancia de la guerra
o el despojo, como se dice también. Es una continuación de Isaías 9:3. La victoria es decisiva. Y el reinado de paz comienza y las armas de guerra, las, la- las vestiduras con sangre, las vestiduras rojas de sangre. Usted puede leer Isaías 63, pero este versículo no está hablando de cesar la guerra. Este versículo está hablando cuando Dios mata a todos los impíos. Léalo, está bonito. La sandalia pesada que hace resonar la tierra con las pisadas del guerrero. Aquí este Ellicott puso botas, pero yo lo quité para poner sandalias. Y quizás tiene otro nombre, yo qué sé, ¿verdad? Pero para mí son sandalias. Así dicen en la palabra original, sandalia. Pero quizás en español se debe decir un poco diferente, no lo sé. Ok, la sandalia pesada se hace resonar la guerra. Yo creo que la sandalia no hace tanto ruido. El punto es de que son muchos guerreros, entonces ahí está el ruido. Si uno va caminando con unas chanclitas, sandalitas, no hacemos ruido. Pero si son miles de guerreros con sus sandalitas, va a haber un ruidazo. Ok, estamos pensando, eso es lo que significa meditar en el versículo. Aquí estamos meditando en el párrafo, basado en el versículo. Ok. Todo esto será quemado. Se encuentran imágenes similares de un tiempo de paz en Zacarías 9:10, Ezequiel 39:9. No sé por qué aquí lo dejó romano. Se me hace tan raro. Salmos 46:9, Salmos 76:3. Yo lo voy a quitar, ¿sabes por qué? Porque siento que se ve fuera de lugar. ¿Qué les parece? ¿Estoy mal? Pero él lo tenía así. Ok, entonces Zacarías 9:9. Ese fue el comentario de Ellicott para lectores ingleses. A veces me pasa si lo leo o no. No, si lo leí, ya me acordé. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Uy, qué gozo estar ahí escuchando las palabras de Cristo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, es justo y salvador, humilde y cabalga sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, donde Cristo estaba, ¿se acuerdan que lo cumplió este versículo Cristo? Estaba en un asno chico, era joven, que nadie lo había montado. Y destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y el arco de la guerra será destruido. Y él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti también, por la sangre de tu pacto he sacado a los prisioneros de la cisterna donde no hay agua. Volved a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy os declaro que os pagaré el doble. Cuando yo encorve a Judá para mí, llene el arco con Efraín y alce a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haga como espada de valiente. Y el Señor será visto sobre ellos, y su saeta saldrá como un relámpago. Saeta es una flecha. Y el Señor Dios tocará la trompeta e irá con los torbellinos del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá, devorarán y se meterán con piedras de honda. Beberán y harán ruido como por vino, y se llenarán como copas, como a las esquinas del altar. Y el Señor su Dios los salvará en aquel día como rebaño de su pueblo, porque serán como piedras de corona, alzados como estandartes sobre su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino nuevo a las doncellas. ¿Qué es el vino nuevo? Se puede ver como doctrina. La doctrina, la palabra que salía de Cristo, era agradable. Me da un poquito de vergüenza que me viene a editar, pero soy muy
honesta, ¿verdad? Ezequiel dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y prenderán fuego y quemarán las armas. Entonces, si ven cómo, antes de que proceda, si vieron cómo Zacarías 9 tiene que ver con la venida de Cristo, y cómo está hablando que los prisioneros de la esperanza, que tengan esperanza de ser libres de la esclavitud del pecado. Todo eso se oye, más bonito en inglés. Mucho. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y prenderán fuego y quemarán las armas, escudos y paveses, arcos y saetas, flechas, varas de mano y lanzas, y los quemarán a fuego por 7 años. No sacarán leña del campo, ni talarán del bosque, sino que quemarán las armas del fuego, y saquearán a sus saqueadores, y robarán a los saqueadores del Señor Dios. Este versículo me hace pensar de exactamente lo que está diciendo aquí. En este periodo de historia de Ezequiel 39 lo hicieron por 7 años. Pero cuando Cristo viene, Dios no quiere que haga guerra. Hubo guerra en su tiempo donde tuvieron que morir los malos, ¿verdad? Y los que tenían que destruir para habitar en la tierra de Canaán y todos los alrededor, etc. Pero ya cuando Cristo vino, paz, ¿ok? Y gozo. Si la aceptaban. Si no, no. En Salmos dice, Él hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebra el arco, corta la lanza, quema el carro en el fuego. Y sabemos que el carro se refiere al carruaje. Allí quebró las saetas, el arco y el escudo y la espada y la guerra. Selah. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, y para el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más, calzado se escucha bien, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos aquí lo que está diciendo en Isaías. Cada sandalia de los guerreros caminará ruidosamente. Caminan ruidosamente, y las vestiduras revolcadas en sangre. Así es como se ve el soldado. Esto será quemado. Ya no hay necesidad de soldados. ¿Ok? Y todo se va a quemar. Y yo también estoy viendo este combustible de fuego. Lo estoy viendo como el bautizo del Espíritu Santo. ¿Ok? Su aventador está en su mano. ¿Por qué dice aventador? Porque cuando yo vine a Honduras me tocó ver cómo separaban la basurita del frijol. Lo aventaban en el aire y se separaba la basurita y se quedaba el frijol caía para abajo. Ese es el lenguaje que está hablando aquí. ¿Ok? Está separando el trigo de la cizaña. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, para mí, quizás estoy incorrecta, pero para mí esa quemazón es como que las palabras, ¿se acuerda que ya en el capítulo anterior, versículo 22, hablase que dice, ¿acaso mis palabras no quebran? La palabra de Dios quebra, la palabra de Dios también puede ser como fuego. Nos tiene que entrar, y por eso necesitamos un revivimiento. Entonces yo veo ese fuego que se va a quemar la guerra, pero ahora hay el fuego del Espíritu de Dios. ¿Puedo estar incorrecta? Puede ser que sí. Por eso usted vea el video y examine
Acuérdese que yo solo tengo una semana para estudiar. Entonces, eso es a mí lo que se me vino a la mente. Si yo estoy incorrecta en algo, yo sí le oro a Dios para que me digan que estoy mal. Y luego, si tengo que hacer un video para editar, lo hago. Con la ayuda de Dios. Aquí termina la sección. El video, pero solo me quedó una duda. Ok, no. Perfecto, aquí terminó Isaías 9a. Que Dios los bendiga. Padre Santo, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, esté conmigo. Bendiga este video y este ministerio para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.